Lunes 28 de junio de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy con un evangelio que nos habla del seguimiento a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, seguir a Jesús es ir más allá. Segundo, seguir a Jesús es dejar seguridades materiales. Tercero, seguir a Jesús es dejar apegos afectivos. Vamos con el primer punto. Seguir a Jesús es ir más allá. El evangelio comienza diciendo lo siguiente: En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. El Señor atraviesa la otra orilla porque en el lugar donde estaba había acabado de hacer cualquier cantidad de milagros. Había acabado de sanar a un leproso, había sanado al siervo del centurión, había sanado la suegra de Pedro. El evangelista nos dice que había hecho muchos más milagros, sanaciones, liberaciones, y Jesús se hubiera podido quedar perfectamente cómodo en la gloria que todo esto le tributaba. Todas las personas comenzaron a seguirle, todas las personas comenzaron a decir que Él era el Mesías esperado, veían el milagro de Dios, veían el cumplimiento de la profecía de Isaías, que decía que había cargado con las dolencias, con las enfermedades del pueblo. En fin, Jesús estaba básicamente en el camino a la gloria humana. Y sin embargo, Jesús decide cruzar a la otra orilla. Es decir, decide sacudirse de todo esto e ir a una nueva misión. ¿Cuánto nos exhorta esta actitud de Jesús? Nosotros que estamos tan acostumbrados a acomodarnos en nuestros éxitos humanos. Pensemos en éxitos apostólicos. Pensemos, por ejemplo, en una parroquia que vaya marchando muy bien, en un movimiento que esté haciendo muy buen apostolado, en una misión que esté produciendo mucho fruto. E incluso pensemos humanamente en cuestiones que nos puedan estar saliendo bien, nuestros negocios, el desarrollo de nuestra familia, en fin, nosotros tenemos como una tendencia a instalarnos en nuestros éxitos, a instalarnos en aquellas cosas que marchan bien. Y pienso que es una tendencia de orden natural, a quien no le gusta estar bien. Sin embargo, Jesús sobrenaturalmente nos llama a desinstalarnos, a no poner nuestra confianza en estos aparentes éxitos. Y digo aparentes éxitos porque es curioso que estas mismas personas que ahora proclamaban a Jesús como Mesías, que ahora le admiraban por los milagros que hacía, después le dejarán, por ejemplo, cuando Él diga: Yo soy el pan vivo bajado del cielo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El Señor nos está enseñando a que nosotros debemos poner nuestra seguridad solamente en Dios. Entonces debemos atravesar la orilla de nuestras comodidades, atravesar la orilla de la tentación que tenemos de instalarnos. Esto fue lo que hizo Moisés. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1, se nos dice: Una vez llevó las ovejas más allá del desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. Hasta aquí el texto bíblico. Moisés llevaba años pastoreando las ovejas y sin embargo un día decidió ir más allá del desierto. Jesús cruzó a la otra orilla. Moisés fue más allá del desierto. ¿Qué sucedió? Que Jesús desarrolló una nueva misión. Y a Moisés le sucedió que llegó al monte de Dios y allí el Señor le encomendó la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Es decir, para el seguimiento de Dios necesitamos sacudirnos de nuestras propias seguridades y comodidades y cruzar más allá, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo dirá que los hijos de Dios son aquellos que se dejan conducir por el Espíritu Santo. A mí me sorprende esta palabra, conducir,
porque uno en ocasiones se deja orientar por el Espíritu Santo. Pero conducir, es decir, darle al Espíritu Santo el timón de mi vida para que sea Él el que decida a dónde debo ir, esto tal vez nos cuesta más dificultad. Cuando Jesús fue al desierto a ser tentado por el demonio, dice el evangelista Lucas y el evangelista Mateo que fue llevado por el Espíritu Santo. Significa que en muchas ocasiones ese ir más allá del desierto, ese cruzar a la otra orilla, nos llevará a lugares donde tal vez humanamente no quisiéramos ir, pero es allí donde Dios nos necesita para dar vida, es allí donde Dios nos necesita para una nueva misión. Segundo, seguir a Jesús es dejar seguridades materiales. Aparece una persona, un escriba, y le dice a Jesús: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Amigos, nosotros nos engañamos poniendo nuestras seguridades en las cosas materiales, en el dinero. El Señor nos ha advertido sobre esto y nos dijo que el dinero puede ser robado por los ladrones. Las polillas pueden corroer ese dinero. Nuestros bienes materiales no son ninguna seguridad, porque en cualquier momento las podemos perder o nos las pueden robar. El Señor nos está diciendo que nuestra confianza debe estar solo en Él. Y si hemos de seguir al Señor, debemos ir renunciando a todas estas seguridades. Atentos con esto. Podemos poseer bienes, podemos utilizar estos bienes siempre y cuando tengamos ya en nuestro corazón una renuncia afectiva a estos bienes. Es decir, no les consideramos nuestro Dios, no consideramos que el éxito de nuestros apostolados o el éxito de nuestra vida se deba a los bienes materiales que utilizamos o a los medios en general que hemos utilizado para llegar allí, sino que sabemos que todo procede de Dios. Óyeme bien esta frase. Todo lo bueno procede de Dios. Todo lo que tienes de bueno procede de Dios. Entonces, para seguir a Jesús debemos tener esa renuncia afectiva a las cosas que tenemos. Efectivamente podemos hacer uso de ellas, pero afectivamente hemos renunciado de tal manera que le decimos a Dios: todo esto que me has dado lo pongo a tu disposición. Si en algún momento me lo quisieras quitar, entendería que lo haces porque le conviene a mi eterna salvación. Pero no solamente tenemos seguridades materiales, en ocasiones también ponemos nuestras seguridades en nuestro conocimiento, en los contactos que tenemos, en nuestras redes sociales, en nuestros seguidores. Amigos, nada de esto puede ser nuestra seguridad. Nuestra única seguridad es Dios. Tercero, seguir a Jesús es dejar apegos afectivos. Ya vimos que seguir a Jesús es ir más allá. Vimos que seguir a Jesús es dejar seguridades materiales, pero también significa dejar apegos afectivos. El Evangelio nos dice que un discípulo se le acercó y le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por supuesto que Jesús no está en contra de que amemos a nuestra familia, no está en contra de que enterremos a los muertos. Hombre, son mandamientos de Dios. Lo que el Señor nos está enseñando es la renuncia a todo apego afectivo que tengamos. Y el Señor contrasta nuestros apegos precisamente con la familia, que es tal vez la relación más estrecha que tenemos. Pero el Señor nos dice: venga, ni siquiera tu familia puede estar por encima de mí. Ni siquiera al papá que tanto amas, ni siquiera a la mamá que tanto amas, ni siquiera a tu esposa, ni siquiera a tus hijos. Nadie puede estar por encima de mí. ¿Significa esto que voy a descuidar mi familia, mis deberes en el hogar por estar evangelizando, por estar en las cosas de Dios? Nada que ver con eso. El Señor nos llama a ser responsables, pero significa que nuestro corazón debe estar centrado primero en Dios, y lo primero que tenemos que hacer con nuestra familia es llevarla a Dios, y jamás podemos sacrificar a Dios ni siquiera por nuestra familia. Al contrario, debemos ser reflejo de Dios en nuestro hogar. Pienso, por ejemplo, en aquellas personas a las que Dios llama a una vocación particular, dejarlo todo para seguirle, en la vida consagrada, en la vida religiosa, y entonces piensa: ¿y mi familia? ¿Y si a mis papás no les gusta? Pues amigos, acá el Señor está diciendo: lo primero es Dios. Claro que lo ideal es que todo termine muy bien, que los papás comprendan que Dios ha llamado a este hijo a la vida consagrada, a esta hija a la vida religiosa, y sin embargo,
En la historia de la Iglesia estamos llenos de casos donde esto no fue así y sin embargo los grandes santos tomaron la decisión, precisamente por amor a esa familia, para salvar a ese papá y a esa mamá, tomaron la decisión de consagrarse enteramente. Amigos, lo primero es Dios, lo primero es Jesús. Recordemos entonces, primero, seguir a Jesús es ir más allá. Segundo, seguir a Jesús es dejar seguridades materiales. Tercero, seguir a Jesús es dejar apegos afectivos. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de poderle seguir con fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.